Muy buenas noches, mi nombre es Gladys González y conjuntamente con la doctora Gibeli Caicedo y el doctor José Caraballo conformamos el grupo número 2 de la unidad curricular Psiquiatría Forense, dictada por el doctor Juan de Dios Delgado. A nosotros nos corresponde abordar el tema número 2 de la unidad curricular titulado Imputabilidad, Responsabilidad Civil y el Peritaje Psiquiátrico. ¿Qué es la imputabilidad? La palabra imputar proviene del latín imputare, que significa atribuir la responsabilidad. El doctor Mendoza Troconis, en el año 77, llega a un concepto definitivo de imputabilidad al definirla como las condiciones físicas y psíquicas exigidas por la ley para que una persona capaz de derecho penal pueda ser estimada violadora de una norma penal. La imputabilidad es el presupuesto psicológico de la culpabilidad. Hoy en día, la imputabilidad se define como esta capacidad del sujeto de comprender la ilicitud del hecho y de actuar conforme a esa comprensión. La doctrina establece que hay dos pilares fundamentales para hablar de imputabilidad: un elemento cognitivo, que es la capacidad de comprender la naturaleza y alcance de los actos, y un elemento volitivo, que es la capacidad de autorregular la conducta según ese conocimiento. En el ordenamiento jurídico venezolano no hay una definición o concepto de imputabilidad, pero en el libro primero del título 5 del Código Penal venezolano, específicamente en el artículo 62, se establece que no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. En Venezuela la imputabilidad se fundamenta en la capacidad de culpa. No basta con la existencia de un trastorno, se requiere que éste anule la libertad de determinación del sujeto. El artículo 62 del Código Penal venezolano es la piedra angular de la inimputabilidad en nuestro sistema, estableciéndose, como lo dije hace un momento, que no es punible quien ejecute la acción hallándose en estado de sonambulismo o enfermedad mental. La enfermedad mental, entendida como un término jurídico que engloba psicosis y demencia donde hay ruptura con la realidad, y el trastorno mental transitorio, que son alteraciones bruscas de corta duración que anulan la voluntad sin dejar secuelas. Para que el perito psiquiatra determine la inimputabilidad, debe existir un nexo causal entre el trastorno y el delito. En Venezuela se aplica una fórmula mixta que sigue una fórmula biopsicocronológica. ¿Cómo es esto? Biopsicopatológica. Debe haber la existencia de una entidad clínica. ¿Qué es lo psicológico normativo? Que dicha entidad clínica impida comprender la ilicitud o controlar los impulsos. Y por último, la cronología. ¿Qué implica esto? Que el trastorno o la entidad clínica debe estar presente en el momento preciso de la comisión del hecho. En la doctrina se habla de causas de inimputabilidad total y parcial. Entre la inimputabilidad total vamos a encontrar la psicosis crónica, que son trastornos como la esquizofrenia en fase de brote, donde hay una ruptura con la realidad. Las alucinaciones y los delirios son los que dictan la conducta. La discapacidad intelectual grave, un coeficiente intelectual significativamente bajo que impide comprender conceptos abstractos de norma o moral. Los trastornos mentales orgánicos, que devienen de demencias severas, avanzadas, tumores cerebrales en el lóbulo frontal o secuelas de traumatismos craneoencefálicos severos que anulan el juicio. Y los de estados de enajenación transitoria, que son episodios breves pero intensos, como un trastorno psicótico breve o una intoxicación plena por sustancias, siempre que no haya sido buscada intencionalmente para delinquir. Con respecto a la imputabilidad atenuada o parcial, vamos a encontrar que en este caso los sujetos tienen sus facultades disminuidas pero no anuladas. En este caso, clínicamente lo vamos a observar en los trastornos de personalidad, especialmente en el trastorno límite o el trastorno explosivo intermitente, donde hay fallo en el control de impulsos. Déficit intelectual leve o moderado, la persona entiende lo básico, pero su juicio crítico es pobre, y las adicciones, el síndrome de abstinencia o el consumo crónico, que genera una necesidad irresistible y que merma la voluntad sin quitar la conciencia.
Y por último, el trastorno mental por consumo, contemplado en el artículo 64, donde se establecen varias fórmulas para atenuar o eximir de responsabilidad penal, pero es importante recordar que la embriaguez voluntaria no exime de responsabilidad a menos que sea fortuito a plena, lo cual es un reto diagnóstico para el perito. Quien les habla, Gibeli Caicedo, de responsabilidad civil de reparación del daño. A diferencia de la penal, que busca el castigo, la responsabilidad civil busca la reparación del daño. El perito no evalúa la peligrosidad, evalúa el daño psíquico y el lucro cesante. La responsabilidad civil, la capacidad civil, se presume que la plena capacidad de las personas es al momento de cumplir la mayoría de edad. En el caso de Venezuela es a partir de los 18 años, a menos que se dicte una sentencia judicial que dicte lo contrario en el caso de interdicción. El daño psíquico es una perturbación profunda del equilibrio emocional que guarda un nexo causal con un evento dañoso, ya sea un accidente, una mala praxis, agresiones, y que genera una limitación fundamental en la vida del sujeto. Hay una diferencia clave. Un sujeto puede ser inimputable penalmente por el caso de una esquizofrenia, pero tener responsabilidad civil para pagar los daños a través de su patrimonio o representantes. La responsabilidad civil y la capacidad civil. Capacidad civil. Según lo establecido en el Código Civil venezolano, en su artículo 1185, el cual reza, que establece que quien causa un daño a otro por dolo o negligencia está obligado a repararlo. Incapacidad y entredicho. El peritaje médico legal que se determina en los juicios de interdicción, tal como lo establece el artículo 393 del Código Civil, para personas con defectos intelectuales graves, donde el perito debe evaluar y determinar si el sujeto puede o no la administración de sus bienes. Ahora, la responsabilidad del inimputable, según lo establecido en el artículo 1186 del Código Civil, si un incapaz causa un daño, el juez puede obligar a quien lo tiene bajo su cuidado a pagar, o incluso puede afectar el patrimonio del incapaz por equidad. La incapacidad en interdicción. Aquí la clínica busca determinar si la persona puede gestionar sus derechos, obligaciones y bienes sin perjudicarse a sí misma. ¿Cuáles son los fundamentos clínicos? Nos dice que la interdicción es una declaración legal de incapacidad. Se fundamenta en criterios médicos persistentes, tales como el deterioro cognitivo, que son las demencias, que es una enfermedad del Alzheimer, o una demencia vascular que impide que el sujeto tenga la memoria de sus actos, reconozca el valor del dinero o comprenda las consecuencias de un contrato. Ahora bien, los trastornos mentales graves sin remisión son los casos de una psicosis residual, donde la persona presenta un aplanamiento afectivo y una pérdida de iniciativa, conocida como la bulia, que la hace vulnerable a la explotación por terceros. ¿Cuáles son las anomalías del desarrollo? Esas son las causas del autismo, con una alta dependencia o una discapacidad intelectual, donde no han desarrollado las funciones afectivas necesarias para tener una vida completamente independiente. ¿Cuáles son las patologías de la voluntad? Tenemos dos, que es la ludopatía y la prodigalia. En algunos sistemas legales es un descontrol patológico del gasto que no se pueden sustentar y el incapaz se da de manera parcial para proteger el patrimonio familiar. En este caso puede ser un padre o una madre de familia o en el caso ambos. Ahora bien, el peritaje psiquiátrico forense, nos dice que es un instrumento técnico-científico mediante el cual el perito auxilia al juez. Su objetivo no es terapéutico, sino evaluativo. Es un acto procesal encomendado a expertos para aportar conocimiento científico que el juez no posee. Ahora bien, ¿cuáles son los protocolos de actuación? Amnesia forense, que es la historia clínica con énfasis en los antecedentes jurídicos y biografía patológica. Examen mental actual. Nos dice que es la evaluación de funciones cognitivas, afectivas y volitivas. Análisis de actuaciones, revisión del expediente, los testimonios y las pruebas documentales. Pruebas complementarias, test psicométricos
y los estudios neurofisiológicos, si se requieren. A continuación, mi compañero José Caraballo. Una vez escuchados los fundamentos jurídicos técnicos de nuestras compañeras, es importante destacar, a manera de resumen, con el tema conceptual, de que debemos conocer el principio o los principios, que es una forma de triada desde el punto de vista de la psiquiatría forense. El primero es que la persona debe tener la presencia de un trastorno mental comprobado, ya sea por un efecto de psicosis, un trastorno mental comprobado, que sea diagnosticado por un profesional de la psiquiatría forense, también desde el punto de vista de la psicosis, o un estado de salud mental alterado. También tenemos el criterio que es normativo e intelectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona no tenga conocimiento de la ilicitud de lo que está cometiendo, propiciándose un escenario para que lo que haga no conozca de alguna forma que está o va en contra de la norma. Y como tercer criterio, el criterio de autodeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el primer principio, que es la presencia de una inestabilidad desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, se presenta también la ilicitud, y que en el tercer criterio es la comprensión. Él comprende su mundo tal cual como se lo está mostrando, esa realidad alterada que tiene. En Venezuela tenemos muchos casos emblemáticos, unos que han sido mediáticos y otros que reposan desde el punto de vista de sobreseimientos en los tribunales, en los diferentes tribunales del país. Tal es el caso de una persona que cometió un hurto bajo los efectos o con una situación de mentalidad psicótica para el momento, después de haber consumido una sustancia estupefaciente como lo fue la marihuana. En este caso, esta persona que cometió el hurto con fractura fue sobreseída porque se constató la inimputabilidad, porque en ese momento su estado mental transitorio estaba alterado, que es otra de las cosas que debemos tener, estado mental transitorio, ¿sí? Momentus situs, como se dice, y en el tiempo en el cual se cometen las personas, debe ser comprobado que en ese momento que cometió el delito debe estar actuando esta enfermedad mental, o que alguna sustancia que ella ingirió en su cuerpo también le haya permitido un estado de realidad alterada. Tal es el caso en el estado Táchira de Dorángel Vargas, un caso emblemático y que todavía está allí. El caso de Dorángel Vargas no es un caso de cinismo criminalístico o criminal. No, al contrario, es una realidad de pensamiento o un estado mental alterado que cursó en algo que se conoce como canibalismo, pero el canibalismo no como una parafilia sexual, que en muchos delitos de agresión sexual son usados, no, más bien en un estado de esquizofrenia paranoide, tal como fue diagnosticado no solamente en su juventud, sino después del año 1995, cuando le hicieron los exámenes correspondientes y los informes correspondientes para poder entrar en la mente de Dorángel Vargas. Hoy Dorángel Vargas no se encuentra recluido en un lugar donde realmente se le pueda prestar el tratamiento y donde realmente se le pueda prestar asistencia a personas que de alguna otra forma están o pertenecen a esta parte de la inimputabilidad en Venezuela. Es bueno citarlo porque eso forma parte o debe formar parte de lo que es la rehabilitación psiquiátrica de las personas que cometen estos delitos. Citamos el caso de Dorángel Vargas de manera muy somera, pero la realidad que nos muestra el sistema judicial venezolano nos hace ver que hay muchos casos, tal vez no como el de Dorángel Vargas, pero sí personas que bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica o estupefaciente comete diferentes delitos con la realidad alterada. Pero no solamente eso, también con personas con trastornos de personalidad graves, como la esquizofrenia paranoide, alguna psicopatía o alguna sociopatía que pudiera tener esta persona. Es allí donde el perito forense en materia psiquiátrica va a determinar todos estos aspectos que estamos diciendo que es de relevancia y de importancia en la investigación criminal. Queríamos concluir con esto. Es necesario conocer a profundidad, como futuros especialistas en medicina legal, el ámbito de la psiquiatría, el ámbito de la mente y cómo poder ingresar a la psiquis de la persona cuando comete algún tipo de delito, y realmente cómo saber
cuando tiene la realidad alterada y los casos cuando son inimputables. Muchas gracias por su atención. Espero que esta disertación les sirva para su futuro conocimiento y lo puedan emplear más adelante en el ámbito profesional. Muchas gracias.